Bienvenidos a un micro de una cita con la vida del día de hoy. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. ¿Qué contás? Buenas tardes, Eliana. Buenas tardes a cada televidente. Bueno, con la alegría de poder estar nuevamente juntos. Bueno, y siempre con el mensaje de esperanza, con la palabra de Dios que nos bendice tanto, ¿no? Claro que sí, claro que sí. La verdad es que estamos felices porque hoy podemos seguir compartiendo de los principios que la palabra nos enseña, de esos principios que nos marcan el camino y saber por dónde tenemos que andar. Así que bueno, queremos saber de qué vamos a hablar en el día de hoy. Hoy vamos a compartir hablando de estas cosas, de la palabra, Ah, mira. de la palabra de Dios, del alimento espiritual y lo importante que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Me gustaba esto que compartías, Eliana. La palabra de Dios nos guía, nos exhorta. Hoy no sé, a muchos no le agrada, ¿no? La palabra exhorta, pero Dios es un Padre bueno Ujú. y como un Padre bueno, también nos corrige. Nadie hoy quiere la corrección, sin embargo la palabra de Dios nos corrige, nos guía, nos enseña. La palabra de Dios es lumbrera, nos dice por dónde tenemos que caminar. Por eso, ¿cómo no nos vamos a alimentar de la palabra? Así que bueno, de eso vamos a estar compartiendo hoy. Me parece fantástico, así que somos todo oídos para escuchar la palabra. Vamos a la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 4, verso 4, palabras de Jesús. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué interesante, ¿no? Ese es el alimento que nosotros necesitamos, que cada uno de nosotros necesitamos. Estamos hablando de un alimento espiritual. Es la palabra de Dios, la Biblia, lo que Dios dice. Sabe que a veces nos podemos alimentar y sobre todo hoy, ¿no? Yo creo que más allá de una moda es interesante, mucha gente se cuida el alimento, obviamente para beneficiarse, la salud, el cuerpo y demás, ¿no? Y está muy bien tener un buen alimento. Ahora la Biblia dice no solamente de pan, ese pan que podemos comer, que va a durar unas horas, el alimento que podemos, no sé, durar 3, 4, 5 horas, ese alimento que necesitamos, ya sea un desayuno, un almuerzo, la cena, una merienda, y que a todos por ahí nos gusta participar de ese alimento, ¿no? Pero hay un alimento espiritual. Y dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, porque la palabra de Dios es un alimento espiritual para cada uno de nosotros. Y qué interesante, porque ese alimento es el que nos va a fortalecer la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ese es el pan que necesitamos. ¿Qué pan? La palabra. La palabra de Dios es el alimento que todo hombre, que todo ser humano necesita. Porque ahí es donde vamos a alimentar la fe. Y la palabra de Dios dice que todo pasará, mas su palabra es la que permanece. Por eso es interesante, porque en el tiempo de dificultad, nosotros si estamos alimentados por la palabra de Dios, vamos a estar fortalecidos en la fe. Si estamos alimentados de la palabra de Dios, en la esperanza que vamos a tener aún en los momentos de dificultad. Por eso Jesús también nos enseña que aquel que oye la palabra y la pone en práctica es como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, que cuando vengan los vientos, que cuando vengan las tempestades y golpeen contra esa casa, la Biblia dice que el hombre prudente, aquel que oye, que practica la palabra, le podrán venir los vientos, las tempestades, pero nada podrá derribar esa casa, ¿no? Y eso habla de alguien que está alimentado, alguien que tiene el fundamento de la palabra de Dios. Por eso es importante, porque la palabra es la que nos va a fortalecer. También nos dice el Salmo 119, lámpara es a tus pies
la palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. Saber que la palabra de Dios es lo que nos va a guiar, la que nos va a, aún en los momentos de oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando la palabra de Dios está en la vida de un hombre, es lo que nos va a saber guiar, es lo que nos va a poder ayudar a tomar decisiones, siempre todo guiados por la palabra. Y quien es guiado por la palabra, no se puede esperar otra cosa que un camino de bendición, no de ausencia de problemas, pero alguien que se deja guiar por la palabra de Dios. ¿Cuántas vidas a veces están en un laberinto de no saber qué decisiones tomar? Pero aquel que se deja guiar por la palabra, siempre la palabra te va a guiar al camino correcto. Por eso es interesante, es importante, dice la Biblia, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mire, pasarán los tiempos, pasarán gobiernos, pasarán las modas, pero la palabra de Dios es la que permanece. Por eso, mi querido amigo y amiga, qué importante es tener hambre por la palabra de Dios. Si queremos ser fortalecidos en la fe, si realmente queremos ser nutridos espiritualmente, bueno, una persona que se alimenta de lo que Dios dice, que se alimenta de la bendita y eterna palabra de Dios, será una vida que va a tener buenos fundamentos, que va a tener esperanza, y aun cuando vengan los momentos de dificultad, mire, podremos ser sacudidos por las tempestades de este mundo, por las dificultades, por las aflicciones de este mundo, pero aquel que está plantado en la palabra de Dios, mire, le pase lo que pase, pero si estamos plantados en la palabra, si estamos alimentados por la palabra de Dios, eso es lo que nos va a fortalecer espiritualmente. Por eso, mi querido amigo y amiga, es importante que te congregues, que escuches la palabra de Dios. Es importante que usted lea la palabra de Dios. Es importante que podamos atesorar la palabra de Dios. Es importante no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a fortalecer espiritualmente. Por eso muchos hoy se cuidan de las comidas y está bien, claro, hay que cuidarse del alimento, bueno, para estar sano, cuidar nuestro cuerpo, cuidar, bueno, la salud. Pero lo importante también es alimentarnos por la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a fortalecernos, que nos va a ayudar espiritualmente. Esta es la palabra que quiero compartirte en esta ocasión. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Y así hemos llegado ya al final de este micro, al final del devocional del día de hoy. Hermosa palabra, Claudio. Así es, Eliana. Bueno, siempre es de bendición para nuestras vidas poder compartir estas cosas que son tan importantes, ¿no? Así que, bueno, queremos también, hablando de palabra de Dios, invitarles cada jueves a las 20 horas en Alén 282. Allí tenemos nuestras reuniones. Bueno, una cita con la vida, y los días sábados también tenemos una invitación bien linda. Claro que sí, Cita Kids está disponible para todos los niños hasta 11 años, así que les invitamos a que puedan sumarse sábados 2 de la tarde, de 2 a 3 y media de la tarde. Ahí tienen su tiempo para aprender la palabra de Dios también, ¿eh? Y también tenemos nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram en Cita con la Vida Oliva, donde te invitamos a que te puedas sumar y que puedas interactuar junto con nosotros. Así es. Hasta aquí llegamos, Eliana. Así es. Bendiciones para todos. Chau, chau.